La sesión. Eso decía mi madre. El acta de la sesión número 32 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 33 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidenta, llegó un reemplazo del diputado de la ADE que reemplaza a Alessandri, porque esta es una nueva sesión, así que mandó... ¿Y hay un reemplazo de la diputada Ñanco por la diputada Orsini? No nos ha llegado del presidente. Disculpe, Presidenta, No, al secretario por su intermedio tenemos pero, diputados conectados de manera telemática. No tengo... A ver. Aún no. Y entonces tenemos quórum, Presidenta. sí, claro, somos 4. Ya. Entonces... No me ha llegado, presidenta. Ok, ¿la cuenta? Esa es, po. No hay más cuenta. Perdón, disculpe, esa es la cuenta sobre presión. ¿No hay más? No hay más. Ya, perfecto. ¿Puntos varios? ¿Ofrezco palabra en puntos varios? Yo, Presidenta. Diputada Gloria Navellán. Y luego diputado Castro. Casi me echo el micrófono, Presidenta. Sale caro. Es que esta cosa se da vuelta, Presidenta, pero ya, en fin. Hay tantas cosas que se dan vuelta, pero en fin. Presidenta, quiero de partida manifestar, antes de empezar esta sesión, dos cosas importantes. La primera, estoy en absoluto desacuerdo con este proyecto, producto de todo lo manifestado por las personas que hemos invitado a participar de esta comisión como invitados. Dos, me parece impresentable que en esta sesión no haya nadie del Poder Ejecutivo. Tres, tampoco me parece que se cite a última hora, hasta total despacho, esta comisión hoy día, puesto que claramente hoy día en paralelo tenemos sala y además hay otros compromisos de otras comisiones que los diputados tenemos. Por lo tanto, estar hasta total despacho hoy día me parece realmente impresentable, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Solamente aclarar que todas las citaciones se hicieron de acuerdo al reglamento. Diputado Castro. No, solamente, un poco concordar con las palabras de la diputada Navellán en cuanto a la presencia del Ejecutivo, nuevamente. O sea, el Ejecutivo en un proyecto así, que le pone urgencia inmediata, que nos tiene a nosotros trabajando de esta forma, es necesario que esté, porque no se puede llegar a ningún acuerdo si es que el Ejecutivo no está, y voy a ser sumamente transparente. Yo estoy dispuesto a tramitar este proyecto, pero en base, bueno, era un cuarto para las 5. Yo estoy dispuesto a tramitarlo, pero en base a que lleguemos a acuerdo con respecto a nuestras indicaciones. Si nuestras indicaciones no van a ser tomadas en consideración, la verdad es que a mí tampoco me gusta este proyecto. Eso, señora presidenta. Gracias, diputado Castro. ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? Diputado Araya. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, adherir a la preocupación en general sobre la celeridad de la tramitación de este proyecto, toda vez que hay múltiples observaciones de parte de los involucrados, de los que van a estar desplegados, los que les van a afectar directamente en su día a día. Tenemos muchas preguntas y hay una enorme cantidad de indicaciones para discutir, yo creo, latamente. Entonces, creo que sería bueno tener el espacio para poder hacer estas cosas y que no se vuelva una costumbre hacer todas las modificaciones constitucionales entre gallo y medianoche, acelerados como el porro del colegio que a última hora trata de salvar el ramo. Ojalá tomarnos la calma, esto es una cuestión tremendamente importante, a lo cual estamos absolutamente llenos de poder analizar. Hay temas que creemos que es un aporte, hay otros que nos generan una serie de incertidumbres y hay otras directamente que estamos en contra. Por tanto, Presidenta, ojalá pudiésemos como comisión solicitarle al Ejecutivo, que quien tengo el gusto de tener a la ministra al lado mío, y darle la bienvenida, que pueda reconsiderar la idea de esta urgencia y que podamos tener el espacio suficiente para poder legislar conforme va a ser lo mejor para una legislación ad hoc a las necesidades del país. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Araya. Diputado, la urgencia vence el día de hoy, no ha sido renovada por parte del Ejecutivo para poder contar con 6 días más, por lo tanto no tenemos más alternativa que votarlo hoy día hasta total despacho. Ministra,
salvo que la ministra nos traiga información distinta. Buenas tardes, presidenta. No traigo información nueva, pero sí quisiera recapitular un poco. Este no es un debate nuevo en este Congreso. Tengo aquí la votación del año 2020 de una reforma constitucional de infraestructura crítica, donde estas mismas temáticas que han salido aquí pudieron haber salido y no fue el caso, donde muchas personas que hoy día tienen dudas votaron a favor en esa época. Esto se discute con discusión inmediata después de que el proyecto se tramitó y tuvo un veto que a último minuto se rechazó y por lo cual hubo que partir de foja cero. Pero no es que estemos empezando una discusión desde cero, esta discusión lleva años de darse vuelta. Además venimos acá después de haber pasado por el Senado, donde las mismas fuerzas políticas que están representadas aquí están presentes también, y ahí esto se aprobó unánimemente en la comisión y en la sala también, salvo el voto de la senadora Campillay. La razón por la que se tramita con urgencia es porque hay una urgencia de ocupar esta herramienta en las fronteras de la zona norte. Esa es la razón. Muchas de las aprehensiones que han planteado, entiendo que esto está prendido, pero parece que no funciona, parece que es para la grabación nomás. Bueno, muchas de las inquietudes que se han planteado, que son muy atendibles, tienen que ver con la ley que va a hacer, esta es una reforma constitucional, no es autoejecutable. La única parte que va a ser autoejecutable es transitoriamente la parte de las fronteras, de manera acotada, porque la norma que autoriza al presidente a aplicarla a través de este decreto con fuerza de ley acota las actividades que van a poder hacer las Fuerzas Armadas en la frontera de una forma que es mucho más restringida que el estado de emergencia. Entonces, si tenemos gran parte del Congreso pidiendo estado de emergencia, que en el fondo es más que las atribuciones que se entregan acá, y las aprehensiones que hay respecto a estas normas serían igualmente aplicables y más aplicables a un estado de emergencia, porque esos riesgos que teóricamente puede correr un funcionario militar en el desempeño de actividades en contextos donde hay civiles, en estado de emergencia están maximizados respecto a este instrumento. Entonces, yo quisiera insistir, Presidenta, en que todos esos debates son atendibles, pero son debates de sede legal. No son problemas nuevos. Las reglas de uso de la fuerza, los tribunales que juzgan a los militares cuando cometen algún acto que puede ser constitutivo de delito. Eso es un problema que tenemos hoy todos los días en la Araucanía con estado de emergencia. No es un problema que aparezca por esta ley. Y no hay ninguna razón para parar esta ley por esa razón, porque si así fuera, debiera rechazarse también el estado de emergencia. Si fuera tan importante esa objeción, no debiéramos nunca haber aprobado estado de emergencia. Más aún cuando hoy día hay un espacio que no había previamente para que haya una regulación por ley de las reglas de uso de la fuerza. Eso es algo que logramos en el trabajo que se hizo en el compromiso transversal y que vamos a llevar adelante, se firme o no se firme ese compromiso como ejecutivo, y que va a permitir resolver el problema de fondo. No lo vamos a resolver con una reforma constitucional, lo vamos a resolver con cambios legales. Eso, Presidenta. Gracias, ministra. Diputada Navellán. Gracias, Presidenta. Le quiero hacer una aclaración por su intermedio a la ministra, Presidenta. Tiene razón, esto se viene tramitando hace rato, pero sabe, ministra, por su intermedio, Presidenta, nunca habíamos mezclado protección de fronteras con infraestructura crítica. Y yo creo que acá el tema es ese. Y de verdad, por su intermedio, Presidenta, le digo, ministra, me parece impresentable que ante algo tan grave como el problema que tenemos en el norte de Chile, producido fundamentalmente por un descontrol migratorio que este gobierno y el gobierno anterior no fueron capaces de controlar, hoy día pretendamos mezclar un proyecto que iba apuntado a infraestructura crítica con protección de fronteras. Por lo tanto, por su intermedio, Presidenta, le pido, ministra, como representante del Poder Ejecutivo, que dé más plazo de urgencia, porque claramente, así como está este proyecto no va a ser aprobado. Y eso no va a ser un problema para nosotros como diputados de oposición. Va a ser un problema para ustedes como Poder Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Castro. Ministra. Creo que lamentablemente, Presidenta, estamos aquí muy perdidos. Esto no es problema si es para el gobierno o para el Parlamento. Lo que hay que preocuparse son los problemas de las personas. Sí, no, es que lamentablemente creo que no es lo mismo. Aquí hay una agenda política
que lo único que busca es entorpecer un proceso que está pensado de manera transversal con todas las fuerzas políticas en el Senado y que aquí en la Cámara hay la intención de hacer un gallito respecto al estado de excepción, gallito que además incurre en una contradicción de fondo. Si hubiera real preocupación por el desempeño de los militares, entonces no estarían pidiendo estado de excepción porque eso implica también la frontera, también la frontera. Cerremos, porque Sí. vamos a empezar, tenemos que empezar el debate porque... ¿Qué tiene que ver con eso? Ya, diputado Lavey. Presidenta, sí, digamos, por su intermedio, saludar a la ministra, a las dos ministras y a todos los que están aquí presentes. Solo en virtud de mantener un buen diálogo, sugiero que pueda exponer nuestro invitado, que ya fue retardado en la sesión anterior, para escucharlo, terminar con las opiniones de expertos y así también poder comenzar la votación y en el caso que se genere el debate, pero hoy día respetemos a nuestro invitado. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Lavey, así viene la tabla. De hecho, los primeros 10 minutos de la sesión que todavía no puedo iniciar, si es que estamos claros con el punto, perfecto. Entonces cerramos los puntos varios, iniciamos la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar hasta total despacho el proyecto de ley iniciado en moción de manera transversal en la Cámara, en el Senado, que tiene por objeto modificar la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Los primeros 10 minutos de esta sesión están destinados a escuchar al director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Energía, al señor Javier Tapia, que lo dejamos pendiente de la sesión anterior. Le voy a dar 10 minutos para que pueda exponer. Cuando llegue 10 minutos, le voy a hacer un gesto para que pueda redondear y cerrar su idea. ¿Le parece? Perfecto. Tiene la palabra entonces don Javier. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, honorables diputados. Nosotros estamos acá por una omisión que existe en el proyecto de infraestructura crítica, en la parte de infraestructura crítica, más allá de la discusión que están teniendo todos ustedes. Hay una omisión de infraestructura realmente particular aquí, que es la infraestructura de transmisión. Si ustedes pueden ver el inciso segundo que tienen en su propio comparado aquí del artículo 21, habla de generación, almacenamiento y distribución. En materia eléctrica, si usted afecta la generación, no pasa nada en el sistema. Déjenme ponerlo en términos simples, digamos, no se nos corta la luz. En materia de distribución pasa todos los días, un choque de un camión, un corte, eso produce efectos en una comuna, en 2 comunas, en 3 comunas. Si usted genera un impacto en la infraestructura de transmisión, se cortan 2 o 3 regiones del país. Y eso pasa también con las subestaciones del país. Es una omisión importante para el sistema eléctrico que no esté la transmisión expresamente dentro del proyecto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se incorpore la transmisión. Hay unas indicaciones, al parecer, de algunos diputados también en ese sentido, que por favor las estudien en este minuto o las estudien en comisión mixta para que la transmisión esté como infraestructura crítica. Y segundo también, esto es algo que ocurre en otros países. Ocurre en otros países que se realizan, digamos, actuaciones público-privadas, organizaciones público-privadas donde se protege la infraestructura de transmisión eléctrica en particular. Y nosotros lo que estamos proponiendo hace un rato también, lo estamos proponiendo con el Ministerio, de hecho, y con el Ministerio de Energía, es realizar estas mesas público y privadas, digamos, para la protección de la infraestructura de transmisión. En concreto, el día 4 de septiembre del año recién pasado ocurrió un atentado explosivo, una torre de transmisión de una de nuestras empresas de una de las empresas que represento. Yo soy representante de 10 principales empresas de transmisión del país y ocurrió un atentado en la zona sur del país. Nosotros lo habíamos previsto, se lo habíamos comunicado también al Ministerio. Estas son cosas que ocurren, digamos, y eso por fortuna no tuvo gran impacto, digamos, pero ese es el tipo de cuestiones que nosotros queremos evitar poniendo la transmisión acá. Simplemente agregando una palabrita, eso es lo que quiero poner de relieve en esto, digamos. La omisión se subsana poniendo una palabrita pequeña, pero si no ponemos esa pequeña palabrita, la infraestructura crítica en materia de servicios eléctricos, la única infraestructura que es realmente crítica en materia de servicios eléctricos, no va a quedar incorporada como reforma constitucional. Yo entiendo que el debate aquí excede con mucho lo que son las partes particulares de cada una de estas cosas, pero la infraestructura crítica, como les digo, la única importante para efectos de país, la única que tiene que ser protegida por quien tenga que ser protegida es la transmisión eléctrica más allá de la generación, la distribución o el almacenamiento, que es lo que aparece en el proyecto. Así que nada más que eso, Presidenta, 5 minutos nada más para relevar que esa es una omisión importante y que nosotros creemos que debiera ser subsanada y ojalá las indicaciones ser apoyadas en este sentido. Muchísimas gracias.
Por el reemplazo que habíamos dado. Pero yo no soy la jefa de comité. Ya se hizo el cambio oficial. Perdón. Muchas gracias al invitado. Ofrezco la palabra. Diputado Araya. Presidenta, muy sucinto, rescatando lo que decía el expositor, hay ingresado dos indicaciones, una del diputado Kaiser y otra mía, que van en la línea de incorporar lo que él señalaba. Creo que es parte fundamental, y no solo en el caso de la transmisión, vemos que hay un par de conceptos adicionales como producción, transporte, transmisión, que tienen que ver, por ejemplo, con el caso del agua potable y el gas, que en su momento lo vamos a discutir, pero creo que es importante incorporarlo, en fin de que sea una legislación que incorpore un tema tan importante como la transmisión de energía en este caso. Así que está incorporado en dos indicaciones, se aborda la preocupación del expositor. Perfecto, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Perfecto, entonces le agradecemos a nuestro invitado por su exposición y su llamada de atención ya está incorporada en indicaciones que se van a votar el día de hoy. Si quiere puede acompañarnos el resto de la comisión. Bueno, entonces, habiendo terminado ya las presentaciones en general, nos compete votar en general. Suspendamos 3 minutos para que llamemos a los que faltan. ¿Falta gente? ¿Falta gente? Faltan algunos diputados y el Ejecutivo, básicamente. Ya, entonces vamos a suspender 3 minutos para que podamos llamar por teléfono a todos para que puedan venir a votar. Suspendemos 3 minutos. Discusión. No podemos hacerle pregunta al Ejecutivo. ¿Quiere hacer una ronda de preguntas? ¿Sí? Presidenta, como usted lo solicitó, está en votación general. Pida silencio, por favor, para tomar la votación. Silencio, por favor, en la sala. Deme un segundo. Yo la acabo de poner en votación. Sin embargo, secretario, me acaban de solicitar una ronda última de preguntas a la ministra y la ministra lo tiene bien. Dele, po. ¿Sí? No, dele nomás. Perfecto, entonces les pido, colegas, porque estamos apremiados en el tiempo, la ministra en menos de una hora se va a transformar en vicepresidenta de la República, por tanto no puede estar en esta comisión. Entonces les pido que podamos hacer breves intervenciones, una ronda de breves intervenciones, por favor. Un minuto, ojalá, de preguntas cada uno para la ministra, para que podamos alcanzar, porque me han solicitado poder hacerle preguntas a la ministra y la ministra lo tiene bien. Perfecto, entonces, diputado Leal, diputado Araya, diputada Navellán, perdón, diputado Lavé, diputado Leal, diputada Navellán, Araya y Navellán. Y diputado Joanel, y diputado Kaiser. Diputado Lavé, tiene la palabra diputado Lavé, silencio por favor. Diputado Lavé. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, nuevamente saludar al Ejecutivo y a todos los que están hoy día presentes en un proyecto tremendamente relevante, no solo para hoy día, sino para ayer y para el futuro. Preguntar al Ejecutivo, me da igual quién responda, si la ministra de Defensa por su intermedio o la ministra del Interior. Pero hace días atrás vino el comandante en jefe del Ejército y hizo, digamos, los comentarios que a él, como miembro, como soldado de las Fuerzas Armadas, le genera una cierta inquietud el proyecto. Por ende, mi pregunta en concreto es, ¿el Ejecutivo ha tomado en consideración la opinión del comandante en jefe, que representa a todos los soldados de este país, de ayer, de hoy y del futuro? En donde básicamente lo que están pidiendo es que no lo manden sin el resguardo judicial o el resguardo, digamos, legal, para no quedar atado de manos, y además que pueda tener el respaldo político que una reforma como esta que se pueda llevar a cabo tenga para los militares. ¿Por qué lo digo? Porque en definitiva puede pasar que este proyecto de ley, que a mi juicio está confundiendo dos cosas, una cosa que es de término transitorio y otra que es fija en el tiempo. Las fronteras hoy día son un tema constante que, ojo,
gobiernos anteriores tampoco lo han hecho, para ser bien claro y preciso y justo en el debate. Porque en definitiva hoy día los casi 900 kilómetros de frontera que tenemos con Bolivia están siendo vulnerados, para hablar las cosas como son para la gente que nos está escuchando. Y vamos a mandatar a nuestros militares a que resguarden la frontera, pero sin el respaldo político y sin el respaldo de la ley. Entonces, en definitiva, y la pregunta es, ¿se tomaron las consideraciones del comandante en jefe que hace unas sesiones atrás dijo, no nos manden con las manos atadas, porque ¿qué puede pasar? El ejército no va a poder hacer su trabajo, los migrantes van a pasar igual y las personas de Chile van a estar en la misma sensación y inseguridad que hasta el día hoy hay. Porque Chile, hace mucho tiempo atrás, era la puerta a Latinoamérica para puras buenas noticias, para aumentar el comercio, para fomentar el empleo, para hacer relaciones internacionales correctas y de buena prosperidad. Y hoy día nos estamos transformando en la puerta de entrada del narcotráfico, de la delincuencia, de banda organizada. Entonces, finalmente, ¿queremos cerrar la puerta o no queremos cerrar la puerta? A mi juicio y en opinión personal, yo estoy disponible para cerrar la puerta, pero siempre y cuando se vean nuestros compatriotas y nuestros soldados de Chile, se vean protegidos y no sea solo un acto político para evitar el estado de excepción en el norte que lo tenemos pidiendo. Y ojo, el estado de excepción en el norte lo estamos pidiendo transversalmente, no solo los parlamentarios de Chile Vamos. Muchas gracias, Presidenta. Perdón por la extensión. Vamos, pongamos un tope de tiempo para las preguntas, si no vamos a estar hasta mañana. Un minuto. Yo tengo dos preguntas, una cada ministra, si por favor pido 2 minutos. No, 1 minuto para todos o 2 minutos para todos. No puedo darle a usted 2 minutos y el resto... Creo que es justo. 2 minutos Ya, para todos. 2 minutos para todos de ahora en adelante. Diputado Leal. Presidenta, por su intermedio. Yo tengo como tomar mi decisión de votar en contra en general, sin embargo, yo tengo abierta la posibilidad de votarlo en general a favor en la medida que presentamos indicaciones. Si esas indicaciones hay un compromiso ejecutivo de respaldarlas, yo podría votar a favor en general para mejorar el proyecto, porque luego de haber escuchado a los exministros del Interior, los 2 días de la mañana, al comandante en jefe, dicen que el proyecto no es bueno. Eso dicen los expertos, más que la opinión mía. Pero si hay una voluntad de acoger algunas indicaciones a la señora ministra, para cambiar de posición, yo estaría dispuesto a hacerlo. Eso. Gracias, diputado Leal. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. En el mismo ánimo, nosotros vemos con preocupación las observaciones que han hecho legítimamente nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, en relación a cuál va a ser la relación con los mandos, la delimitación de la referencia a las tareas de orden público, y sobre todo aquí hay que separar agua. Una cosa fue la infraestructura crítica propiamente tal, que es el core de este proyecto, y después este añadido, esta incorporación, innovación legislativa, que es la situación de la frontera. Nosotros estamos conscientes y somos los más preocupados de dar solución a este drama, pero hacer las cosas mal, tarde y apurado, creo que puede ser incluso contraproducente, porque al final del día no vamos a ser ninguno de los que está sentado en esta mesa los que van a estar en la frontera, y le vamos a pedir a un militar de 20, 22, 24 años enfrentarse a la situación de ver una familia de inmigrantes irregulares, ilegales, tratando de cruzar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con un fusil 5.56? ¿Los va a tomar detenidos si pasan por el lado? ¿Qué va a hacer? ¿Les va a gritar? ¿Les va a disparar? O sea, esa es la realidad. Porque acá el papel aguanta todo, pero la realidad va a ser otra. Entonces tenemos muchas preocupaciones, sobre todo en la línea de lo que va a ser el control de frontera. Hay una serie de cosas que no están bien delimitadas, que creo que se están haciendo muy a la rápida. En cuanto a la infraestructura crítica, nosotros creemos y estamos dispuestos a avanzar, y por eso solicitarle por su intermedio, Presidenta, a las ministras poder separar agua y tener muy claro cuál va a ser la línea de acción. Nosotros estamos preocupados porque nuestras Fuerzas Armadas no cuentan ni con el entrenamiento ni con los recursos necesarios para poder asumir esta nueva tarea. Entonces, si no hay un compromiso claro del Ejecutivo en que los presupuestos asignados en los tiempos para poder asumir estas tareas, etcétera, va a ser un desastre. Y no queremos ser parte ni artífices de este desastre. Por eso es importante poder tener esos compromisos de parte del Ejecutivo. Gracias, Presidente.
Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a las dos ministras presentes. Dado que Chile se ha transformado en un paraíso, así como hay paraísos fiscales, paraísos de, qué sé yo, de deporte, no tengo idea, nosotros somos un paraíso criminal hoy día. Dado lo anterior, tengo dos preguntas bien concretas. La primera a la ministra de Defensa. Ministra de Defensa, por su intermedio, Presidenta, después de haber escuchado en esta comisión a los representantes de las Fuerzas Armadas de Chile, a exministros de Defensa y de Interior, todos ellos considerando que este es un mal proyecto, todos ellos, no me diga que no, ministra Toa, porque estoy hablando yo, le ruego que no me interrumpa, muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, a la ministra, me estoy dirigiendo a la ministra de Defensa, no a usted, ministra del Interior. Por su intermedio, Presidenta. Señora ministra de Defensa, dado todas estas opiniones de que este proyecto es un mal proyecto, que está mal formulado, donde no hay suficientes Fuerzas Armadas para cubrir el territorio en cuanto a lo que tenemos en el sur y sumándole además el tema de las fronteras en el norte, donde el ejército ha manifestado que necesita tiempo de preparación y que no lo tiene y que tampoco tiene clara la responsabilidad tanto militar como política en este caso. Le pregunto a usted, ministra Maya Fernández, por su intermedio, Presidenta, ¿usted realmente considera que este proyecto está en condiciones de ser aprobado? Y a usted, ministra del Interior, le vuelvo a repetir por su intermedio, Presidenta, acá usted ha dicho que este es un tema de voluntad política porque estamos preocupados de la defensa de la ciudadanía. Yo le pregunto, ¿no existe por enésima vez la posibilidad, señora ministra, de que usted aumente la urgencia de este proyecto para que podamos conversarlo como corresponde? Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Gracias, diputada Navellán, diputado Joanet, y luego cerramos con el diputado Kaiser, diputado Longton, y cerramos las palabras. Le quiero hacer una pregunta a la ministra de Interior, porque yo insisto en algo que se nos dijo por los expertos, y además quisiera aclarar que el exministro de Interior, Jorge Burgos, no dijo que este era un mal proyecto, para que quede claro, no interpretemos las palabras del ministro Burgos, porque efectivamente él dijo que tenía algunas cuestiones que eran mejorables, pero de hecho destacó algunos elementos de este proyecto, para que digamos las cosas como son. Eso es lo primero. Sin embargo, quiero preguntarle a la ministra de Interior si tienen contemplado, insisto, en la creación de una prefectura de control de orden público fronteriza para poner un general de carabineros a cargo. Una cuestión reglamentaria que podría, yo sé que tenemos pocos carabineros, se dijo acá, se discutió acá, pero si el día de mañana se aprueba este proyecto, vamos a poner un general de ejército a cargo, y si se va a entender con un mayor en una parte, con un capitán en otra parte, con etcétera. Usted estuvo en Colchano, fue el subsecretario Colchano y se dio cuenta que había un teniente a cargo y al día siguiente se subió a la categoría. Pues, o sea, eso, yo había estado unos días antes y se lo había señalado al subsecretario Monsalve, que no puede ser que un teniente esté a cargo de unos pasos fronterizos más importantes del norte que Colchane. Por eso le insisto, si es que también en este contexto, por lo menos estudiar la posibilidad, porque por ango por manga vamos a tener que poner un general de carabineros el día de mañana en las fronteras, porque tiene por responsabilidad jerárquica. Un mayor, un teniente, un capitán no van a tomar decisiones que sí puede tomar un general, y además por capacidad, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, nosotros presentamos el 14 de julio algo parecido a esto, por la Policía Militar de la Frontera, pero una cuestión para trabajarlo en el próximo tiempo, y no hay que cerrarse, póngale el nombre que sea, pero en el fondo si vamos a tener militares, ahora con más atribuciones, porque estos militares debieran tener atribuciones también de detener, que no tienen en estado de excepción, porque en estado de excepción no tienen la atribución de detener, por si acaso. Ahí solamente, si usted va en la carretera de la Araucanía y lo detiene un militar, usted siga, porque no puede, el militar no lo puede detener. Salvo que esté con carabineros, ahí sí. Pero en este caso sí hay esa posibilidad. Si tenemos eso, ¿por qué no creamos en el fondo una institucionalidad para el próximo tiempo? Porque los militares no van a poder estar eternamente. ¿Qué es lo que nos pasa en el estado de excepción en la Araucanía? Que no quisiéramos. Pero hoy día tenemos una situación que no es la misma, como lo dijo el exministro Burgos, no es la misma de hace 10, 15 años. Hoy día, corto con esto, termino con esta, Presidenta. Con esto. No es la misma. Como vamos a tener esta cuestión de lo que dijo el exministro Desbordes también, Chile un polo de atracción, etcétera, vamos a tener siempre este problema, por muchos años más, el problema de la frontera, de la crisis migratoria.
Entonces construyamos institucionalidad, porque así no vamos a tener a los militares siempre en esa disyuntiva. Eso nomás quería señalar. Escúcheme, presidenta. Gracias, diputado Joanet. Diputado Longton y para finalizar el diputado Kaiser. Gracias, presidenta. Seré muy breve. El ánimo de aprobar un proyecto como este está principalmente por lo que está ocurriendo en el país, eso ninguna duda, yo creo que en eso no hay dos miradas. Pero también queremos que las personas que nos van a proteger y se le van a dar más atribuciones y competencias también estén resguardados para efectos de que puedan dar esa tranquilidad y dar mayor seguridad a las personas. Si ellos están desprotegidos, finalmente la población y las familias chilenas también van a estar desprotegidos. Entonces nosotros presentamos una serie de indicaciones que van en ese camino de establecer de manera clara las reglas del uso de la fuerza, establecer de manera clara los controles de detención que sean a rango constitucional y no por un DFL o por lo menos las de directrices general, entendiendo que también se afectan de garantías fundamentales, establecer la responsabilidad de mando claro, establecer también las labores de orden público que creemos que tienen que pertenecer a las policías sin perjuicio de la labor de apoyo que puedan hacer las Fuerzas Armadas. Esos elementos a nosotros nos producen ruido y nosotros queremos que este proyecto salga. Por lo tanto, si hay una voluntad del gobierno, del oficialismo, de avanzar en estas indicaciones que nosotros presentamos para efectos de tener un proyecto que dé garantías a las Fuerzas Armadas y a la población de que efectivamente se va a generar una mayor seguridad y no una sensación de mayor seguridad, nosotros, por lo menos de Renovación Nacional, estamos dispuestos a aprobar este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Kaiser y luego acá, ministra, 5 minutos para poder contestar. Muchas gracias, señora presidenta. Si me disculpan los colegas. A ver, si me disculpan. A ver. ¿Qué es lo que...? Bueno, si me da un... ¿Qué es lo que sucede, señora presidenta? Yo tengo, y estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, un proyecto de regla de uso de la fuerza. Este proyecto lo que hace es colocar a nivel constitucional la regla de uso de la fuerza nuevamente a nivel decreto. Es decir, la mano derecha parece no saber lo que hace la izquierda. En materia de capacidades de las Fuerzas Armadas no se innova, es decir, continuamos, no parece, esto no viene en un paquete que sea coherente. Esto no viene de la mano de aumentar la cantidad de soldados o las capacidades de las Fuerzas Armadas para cumplir con la misión encomendada. No viene de la mano de un informe de Hacienda que nos explique o que nos diga cuáles van a ser los costos extraordinarios que va a implicar este proyecto para la Fuerza Armada y también para el Erario Nacional. No viene de la mano de un proyecto que nos explique cómo van a recuperar las capacidades de Carabineros, porque al final se supone que esto no puede ser un tema permanente, sino por algo se llama excepcional. ¿Dónde está el paquete para recuperar las capacidades de Carabineros? Este año nos acaban de informar que van a entrar 800 Carabineros, se van 1.400 Carabineros. Significa que en una situación ya desmedrada de personal de Carabineros vamos a tener aún menos. Y las bajas en las Fuerzas Armadas debido a al permanente empleo en estado de excepción constitucional también son altísimas. Entonces al final estamos caminando sobre las muelas y, señora presidenta, por su intermedio, a mí me falta un concepto cerrado de parte del Ejecutivo donde se haga cargo de todos los elementos al mismo tiempo, porque esto de hacer las cosas por parchecito, de alguna manera no va a funcionar, y no va a funcionar porque no están los medios. Si no están los medios, ¿por qué no son sinceros con la ciudadanía y le dicen cuántos soldados tenemos efectivamente, cuántos conscriptos tenemos realmente, cuántos carabineros tenemos realmente? No tenemos suficientes para hacer lo que están diciendo que quieren hacer. No hay. Entonces, como no hay, ¿para qué presentan un proyecto de ley si saben que ese proyecto de ley va a quedar semi-implementado porque no hay suficiente tropa, porque no hay suficientes carabineros, porque no hay suficiente respaldo político, porque no hay plata, porque nosotros les advertimos ante el presupuesto, les dijimos, por favor, aumenten el presupuesto para seguridad, quédense con un bolsón para poder invertirlo? No. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo personalmente creo que este es un proyecto que va en la línea de eternizar los estados de excepción. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer lo que es necesario para terminar con los estados de excepción, que es forzar la vuelta a la normalidad. No tenemos los recursos, no tenemos la disposición, no queremos las malas noticias. Está bien,
pero a mí personalmente he presentado varias indicaciones que tratan de subsanar un par de fallas en este proyecto. Pero a mí personalmente yo siento que no se está haciendo bien la pega. Aquí se necesita una visión holística, que incluya todos estos elementos en una ofensiva, en un paquete legislativo que nos permita a nosotros avanzar en materia de seguridad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Ministra Maya Fernández tiene por 5 minutos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas de la comisión. Yo creo que hay que separar esto en dos cosas. Lo que estamos debatiendo es la reforma constitucional que habilite esto, no es el proyecto de ley, porque hay cosas que van a ser materia de la ley y no de la reforma constitucional. Entonces, ¿por qué parto de esto? Porque hay temas que vamos a ver. Nosotros, a propósito un poco, para mezclar la pregunta que hizo el diputado a la vez por su presidente y la que hizo usted, diputada, respecto a que nosotros hemos, como Ministerio de Defensa, trabajado permanentemente los abogados con los auditores, se han juntado permanentemente de las ramas, porque creo que es importante escuchar siempre desde la experiencia. Eso yo creo que nadie lo niega. Dicho eso, hay muchas de las, como fue invitado, muchas de las observaciones que hemos recogido, que vamos a recoger, son de la materia de ley, no de la reforma constitucional, porque lo que hace la reforma es habilitar esta posibilidad. Obviamente nosotros hemos visto muchas de las cosas que se han planteado para cuando se plantee la ley, recogerla. Dicho eso, y lo dijo la ministra Toá, es decir, la RUF, que no tienen, ¿cómo se llama?, están por decreto, no están por ley, tienen que ser por ley, lo ha dicho ella permanentemente, eso es un compromiso. Porque son los soldados, mire, son los soldados de Chile, no de un sector u otro, son jóvenes. Y de todos nadie quiere que la pase mal. Y yo creo que eso, está súper despejado, lo he dicho el primer día yo. Y por tanto nadie quiere, obviamente, que cuando se asignan funciones, obviamente tienen que haber respaldo para que permita y reglas de uso de la fuerza que sean por ley. Y eso lo han planteado el día 1, lo ha dicho la ministra Toá, creo que lo ha dicho en reiteradas ocasiones en esta comisión, de que es parte incluso del acuerdo que se llegó, yo no participo, pero me lo planteó ella, en la mesa de seguridad. Es decir, que queden por ley, el resguardo legal. Dicho esto, y lo mismo, cuando se discuta la ley, obviamente, ahí viene con informe de Hacienda. La reforma constitucional no viene con informe de Hacienda, porque uno lo que hace es habilitar un cambio constitucional. Obviamente, en estado de excepción lo que ocurre, que va a ocurrir, lo mismo, nosotros, obviamente, hay presupuesto que conlleva el estado de excepción, que ni siquiera es presupuesto, porque muchas veces ha pasado que algunos diputados y diputadas creen que es el presupuesto del Ministerio de Defensa o de las ramas. No, tiene un presupuesto especial de estado de excepción. Y eso se discute una vez que estamos discutiendo el fondo de la ley. Por eso, muchas de las materias, y ahí, obviamente, yo creo que, y lo ha dicho la ministra Toá, siempre con un momento que discutamos vamos a recoger muchas de las observaciones, planteamientos que se han realizado. Porque yo creo que es importante, nosotros queremos que la vean en Chile. ¿Cuál es el límite? Yo creo que es importante. Hoy el 265 ya tiene Fuerzas Armadas en la frontera. Es que llevamos 3 años con decreto 265. Hoy en día ya tenemos, pero no tienen atribuciones. Es decir, el 265 impide las atribuciones porque la Contraloría fue muy clara respecto a eso. Una forma de que justamente, ya que tenemos Fuerzas Armadas en la frontera, tengan atribuciones y respaldo, incluso con presupuesto y con RUF, regla de uso de la fuerza. Ojo que hoy podríamos tener un problema en la frontera, porque ya tenemos despliegue en la frontera. Dicho esto, y para terminar, y por tanto se ha dicho permanentemente que se requiere mayor cantidad de carabineros. Esto permite que Carabineros esté en la función de orden público, que es la que le corresponde, porque lo que sí nos ha pasado, que eso sí, desde el punto de vista más complejo, que muchas veces dice, oye, es que hubieron asaltos, necesitamos militares. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que en esta función que ya se está realizando por el decreto 265, hoy en día nosotros tenemos gente en la frontera, pero sin atribución y sin RUF, que también tiene presupuesto, por cierto, ojo, el 265. Entonces dejar claro eso, yo creo que estas sesiones que son grabadas no hay mayor compromiso que lo que ha dicho la ministra Toá y lo que he dicho yo. Los soldados de Chile, obviamente nosotros no queremos que vaya, no es llegar y mandar a una persona, queremos que tenga regla de uso de la fuerza clara, con marco legal, lo ha dicho la ministra, se lo he escuchado en todas las comisiones, y yo creo que no hay nada más público que esto, que ese compromiso. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra Fernández. Ministra Toa, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a tomar nota de las preguntas y quisiera irlas tomando una por una. En primer lugar, respecto a acoger las indicaciones, yo no estoy en condiciones de responder eso así como acoger las indicaciones, así como un paquete, ¿no? No podría decir vamos a acoger las indicaciones, pero en todo caso el Ejecutivo no vota. Quisiera decir, lo que vota son los parlamentarios. Nosotros podríamos estudiar algunas de estas indicaciones, pero lo que no nos parece bien, y creemos que no es una solución, es resolver temas de orden legal en una reforma constitucional. Problemas de orden legal que existían antes de esta reforma constitucional, que están todos los días presentes desde el momento que tenemos declarado estado de emergencia, en particular porque yo creo que hay una cierta confusión en la comisión. Presidenta, ¿le puedo pedir, por favor? Yo creo que hay una cierta confusión en la comisión porque quiero recordar algunas de las normas que rigen el estado de emergencia. Artículo 5. Aquí se refiere a que los estados de emergencia, el jefe de la Defensa Nacional que se designe va a tener los siguientes deberes y atribuciones. Número 1. Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro a la seguridad nacional. Las facultades de orden público están plenamente en el estado de emergencia. Y en el artículo 4, normas en relación con la detención, control y registro. Se autoriza a detener a individuos por delitos flagrantes y por faltas que excepcionalmente se faculten, como es el caso de esta reforma constitucional. Se autoriza a impedir el paso de quien intente traspasar por la fuerza barreras, puestos de control o cordones. El control y registro de las personas y de los vehículos que deberá efectuarse conforme a la legislación vigente. Todas esas son facultades del estado de emergencia. O sea, si declaramos estado de emergencia en la zona norte como pide la oposición, todos estos problemas que causan tanta alarma se van a provocar de la misma manera que con la norma que estamos discutiendo acá. ¿Cuál es la diferencia? Que con esta norma son más acotados esos problemas, esos riesgos. Se circunscriben a perímetros más pequeños y se excluye la posibilidad de que sea zonas urbanas. Esa es la diferencia. Entonces, ninguna de esas razones es por sí misma suficiente para rechazar esto, pero sí es por sí misma suficiente para tomar otras medidas, como por ejemplo las que contemplamos en el compromiso transversal, de regular por ley las RUF, de reforzar las dotaciones policiales, a propósito de la pregunta del diputado Kaiser, presidenta. El Ejecutivo sí tiene un programa integral, no solo eso, lo acordó con la oposición, en ese acuerdo están todos estos temas, y ese acuerdo no se ha cerrado porque la oposición se retiró de la mesa. Ahí está el aumento de dotaciones, ahí está el tema de la RUF, ahí está nueva legislación para el control de la frontera. Entonces, no es que no hay un plan integral, lo hay. Y esto no está saliendo dentro del contexto de ese acuerdo porque el acuerdo se ha demorado, no porque no lo exista, lo existe. ¿Por qué esto tiene una prioridad? Bueno, porque hay una urgencia en el norte, pero además, presidenta, porque esto ya se discute mucho tiempo. Si esto se ha discutido muchas veces, llevamos años discutiéndolo, no es una discusión nueva. No va a pasar nada si nosotros prolongamos la urgencia un mes más. ¿Por qué en un mes más se va a aclarar lo que no se aclaraba en 2 años y medio? No se va a aclarar, aquí hay que tomar posición. Es una reforma constitucional, es un principio y ciertamente tomamos en cuenta las preocupaciones, inquietudes que pueda haber, pero no nos perdemos un minuto que en quien asigna las labores constitucionales de la Fuerza Armada es este Parlamento, no es el Ejecutivo ni es ellos mismos. Si este Parlamento decide que es importante que las Fuerzas Armadas apoyen el control de la frontera, nos parece que es un mandato que todos tenemos que regir. Nosotros proponemos, pero el Parlamento dispone en esta materia. Y nos parece como Ejecutivo que hay razones de sobra para entender que se requiere ese apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera. Sobre la pregunta de los costos, esto se aplica, no es autoejecutable, esto se aplica a través de una ley
que va a tener que tener un informe financiero, o un decreto con fuerza de ley, que va a tener que tener un informe financiero, porque efectivamente requiere recursos. Pero esta es una reforma constitucional. O sea, quiero decir, muchas de las inquietudes que hay acá de cómo esto se va a ejecutar, después lo vamos a discutir latamente cuando dictemos la ley, detalladamente. Respecto a reforzar las policías, ya lo mencioné, el presupuesto ya lo mencioné, y creo que respondí todo. Muchas gracias, ministra. Diputado Kaiser sobre el punto y después entramos en tiempo de votación. Porque soy así, Oiga, no puedo no hablar sobre el punto de la ministra, porque es sumamente complicado. Por un lado, yo escucho a la ministra Fernández decir, este es nuestro compromiso. Yo a ella le creo. El problema está en que este gobierno en general es difícil creerle cuando se nos ha dicho que a los delincuentes se les va a perseguir por cielo, mar y tierra, cuando se nos dice que a los delincuentes se les va a perseguir como perro y por otro lado se hacen indultos. Es por eso que nos bajamos de la mesa, pues, ministra, porque efectivamente ustedes fueron y liberaron a delincuentes, por un lado. Segundo, nos dice, nosotros no estamos en condiciones porque nosotros no votamos. Entonces, si no son capaces de alinear a su gente, ¿cómo vamos a poder llegar a acuerdo? Entonces, la interlocutora tiene que ser usted o voy uno por uno pirquineando los votos. Necesitamos saber si nuestras indicaciones realmente son accesibles, son atendibles. Si es que son atendibles, perfecto, podemos llegar a un acuerdo. Si es que no son atendibles, bueno, entonces haremos pesar nuestros votos y iremos en contra del proyecto porque no nos parece bueno, y yo también rechacé la vez anterior cuando fue este proyecto y no tuve ningún problema en mi zona porque les expliqué que lo que yo quería era otra cosa. Y por lo tanto, si usted me dice, ¿saben qué? Sí, podemos analizarla, han tenido durante todo el día el comparado, podemos analizarla y podemos verla y podemos conversar con nuestra gente, quizás sí podríamos llegar a un acuerdo. Eso es. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Castro. Diputado, la ve cortito. Por favor, aboquémonos a lo que nos convoca, no a las condiciones. Presidenta, por su intermedio, solamente creo que si la ministra pudiera tomar atención, así como, porque me gusta, yo mientras la ministra habló por su intermedio, la miré a los ojos porque creo que es una manera que el debate se transforme en algo más sincero. Presidenta, por su intermedio, yo creo, y solamente si la ministra me puede responder algo, la RUF, ¿cierto?, que creo que escuché en alguna declaración, que la ministra también me lo puede aclarar, si este proyecto se aprobara, ciencia ficción, le faltaría una ley, ¿cierto?, para poder ejecutar, digamos, ¿cuánto tiempo se va a demorar esa ley? 6 meses y un poco más también, según la historia que tenemos en el Congreso. Bueno, pero se va a demorar, no es inmediato. Ahora, en algún comunicado dijeron que iban a mandar inmediatamente a los militares a accionar. Entonces, en ese espacio de tiempo, a mí me da pudor mandar a nuestros militares, insisto, fui miembro de la Fuerza Armada, a todo orgullo, juré por mi bandera defender y dar mi vida si fuese necesario. Y lo estoy diciendo con todas sus letras. Tengo compañeros militares que tienen familia. Yo, y lo dejo acá claro, yo, mientras no vea una voluntad del Ejecutivo de mandar a esas familias, porque no solo mandamos a un soldado, ese soldado no es solo de plástico. Si yo no veo por parte del Ejecutivo que resguarden a los soldados en la frontera, ninguna opción de aprobar un proyecto como este. Porque, cito anteriormente lo que yo mismo dije, es un proyecto que tiene 2 almas, al igual que el gobierno. Yo creo hoy día, y se lo dije en privado a la ministra y lo voy a decir ahora en público, yo creo que si el Ejecutivo le sacara, así de simple, le sacara la urgencia para prolongar un poquito el debate, llamar a estado de excepción en el norte, para entregar tranquilidad y mostrar por su intermedio, presidenta, mostrar la voluntad de superar el problema que tenemos, no solo en el norte, a nivel nacional, y voy terminando, ministra, presidenta. A lo mejor algún día, ministra, puede ser convocada en cualquier momento. Pero insisto, las indicaciones que están, invito al Ejecutivo a leerlas, porque son indicaciones que tienen todo sentido común, y finalmente lo que le hace a este proyecto es que saca la carreta adelante y deja a los güeyes para que avancen. Muchas gracias, presidenta. Diputada Plasencia, que me la había solicitado.
Sí, muy cortito, gracias, presidenta. Sí, yo creo que acá la verdad es que han habido intervenciones que al parecer no han escuchado prácticamente nada del debate que se ha dado. Y eso realmente es molesto porque es como si estuviéramos discutiendo el día 1 sobre cuestiones que en realidad se han explicado latamente. Y yo solo quiero hacerme una referencia sobre, a través de su intermedio, presidenta, al diputado Olavé, cuando él plantea que se requiere certeza, protección y varias cosas que son razonables respecto de la función de los militares en la frontera. Acaba de leer la ministra textual la ley que rige el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia. Y la verdad es que este artículo que habilita cuestiones que tienen que ver con orden público no son en general, son 3 cuestiones en particular y por tanto precisa muchísimo más la labor de las Fuerzas Armadas en la frontera. Por lo tanto, realmente me parece que es una discusión artificial, intencionadamente artificial lo que aquí se está haciendo, y la verdad es que yo creo que lo único que tiene como objetivo es retrasar este debate, entorpecerlo y enrarecerlo. Si ustedes quieren estado de excepción, hay menos regulación de lo que acá se está pidiendo y menos protección de lo que aquí se está pidiendo. Entonces, sinceremos el debate. ¿Qué es lo que queremos? ¿Realmente que las cosas sean bien claras y acotadas? ¿O queremos en realidad entorpecer el debate y hacer que esto no avance para ninguna parte, intentando además utilizarlo comunicacionalmente para engañar a la ciudadanía, cuando lo que aquí se está haciendo es un punto político para entorpecer la labor del gobierno? Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Plasencia. Ministra Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo voy a dar. Usted no va a poder hablar esto, se lo puedo hablar. Diputado Leal, yo no lo había visto a usted. No le damos la palabra, yo se lo voy a dar. La ministra tiene uso preferente de la palabra. ¿Se lo voy a dar? No, mire, solo para aclarar, por su intermedio al diputado Olavé, diputado, 2 cosas. Las RUF ya son mencionadas en el párrafo 5º del proyecto, cosa que no existía. En estado de excepción aquí se nombra la RUF, la asistencia a las reglas de uso de la fuerza. Yo no juré, pero tenemos creo que todo el mismo compromiso por los soldados de Chile, en el sentido de que nadie está pensando que se haga automático el proyecto y hasta que la ley no salga. Por eso existe el decreto de fuerza ley, donde ya ahí le da un marco legal a la RUF. Nadie está pensando que salgan los soldados de Chile sin regla de uso de la fuerza. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, también quiero ser bien clara en eso y bien tajante en eso. Porque hoy, en estado de excepción tenemos por decreto. Hoy quienes están en el sur tienen regla de uso de la fuerza. De hecho, no sé si han logrado ver, hay un librillo que anda cada uno, donde dice regla de uso de la fuerza, que es por decreto. Aquí todos, y lo ha dicho la ministra Toá, el compromiso que se ha hecho es trabajar porque tengan marco legal. Y por tanto nadie quiere que salgan, nadie. Yo creo que eso no está en discusión. Y estoy de acuerdo, son tan compatriotas nuestros como usted. Y por tanto, nadie quiere como mandar a las personas sin regla de uso de la fuerza. Yo quiero ser tajante y bien claro en eso. Y creo que es importante dejarlo claro. Muchas gracias. Gracias, ministra. Le voy a dar por último la palabra al diputado Leal y luego vamos a entrar en tiempo de votación y cada uno puede argumentar su voto. Deme un segundo. Gracias, presidenta. Gracias. Yo quiero agradecer el tono de la ministra de Defensa en el debate. Yo creo que esa es la manera correcta que conduce a conversar. Pero no me parece que la ministra del Interior se enoja. Se le nota evidente, no se moleste, ministra. Mire, aquí todos representamos personas. Aquí todos estamos sentados por mandato de la ciudadanía. Yo estaba en la mesa de seguridad. Y cuando nos bajamos fue porque ustedes tuvieron un doble discurso. Estábamos trabajando para meter presos a los delincuentes y ustedes los dejaron libres. Por eso nos bajamos, no por otra cosa. Entonces tienen tejado de vidrio. Yo quiero construir. Aquí todos queremos avanzar. Si estamos sentados acá es por el voto de la gente. Yo estoy sentado como representante de la Araucanía con primera mayoría en mi distrito. Entonces hablo por mis electores. Y por lo tanto, habiendo escuchado, ministra, a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe, a los exministros, y nos dicen que el proyecto es malo, nos dicen que el proyecto es un parche que no resuelve. Entonces, ¿cómo usted nos dice lo contrario, que el proyecto tiene muchas bondades y muchas fortalezas, y los expertos dicen que es malo? Entonces, yo estoy dispuesto, lo que ocurre es que en el norte lo están pasando mal. Yo he hablado con colegas diputados de distintas partes del norte, transversalmente. Algunos ya están pensando en buscar guardias privadas para caminar por las calles de Arica y de Iquique.
de ambos sectores, no voy a dar los nombres, pero lo han confidenciado, ya buscando guardias para caminar por las calles. Entonces, uno quiere ayudar. O sea, aquí no estamos con la mezquindad de no hacer nada, si lo que está pasando es demasiado grande. Entonces, ante no hacer nada, yo estoy en la duda de verdad, de votar a favor o en contra en general. Pero cuando uno dice están disponibles para acoger algunas indicaciones, entonces, ¿por qué la tosudez, ministra, de insistir con la urgencia? ¿Por qué no prolonga este debate hasta el día jueves? Conversamos, llegamos a un acuerdo y sacamos un mejor proyecto. Esto es lo mismo que con el acuerdo de la mesa de seguridad. Cuando lo querían sacarlo mañana, porque querían anunciar los indultos. Acá lo mismo. Ministra, retroceda un pasito para atrás. Quítele la urgencia a este proyecto, veámoslo el jueves y estoy seguro, revisemos las indicaciones. Refiérese a la ministra por mi intermedio, por favor. Y saquemos un buen proyecto. Si nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos ayudar a la gente del norte, pero no nos obligue a votar algo sin tener todas las herramientas. Para mí es fundamental que si se acogen algunas indicaciones que la podemos conversar después o en algún momento con su equipo, yo estoy dispuesto a votarlo a favor porque creo que a nada esto puede ayudar. Oímos que los estados de excepción han ayudado, yo creo que esto puede ayudar, pero ministra, despejemos algunos temas y yo le invito a bajar un poco las pasiones, todos nos apasionamos, usted se enoja, se molesta mucho cuando algunas cosas no le gustan. Distinto el carácter de la ministra. Diputado Leal. Por favor. Termino con esto, presidenta. Por favor, refiérase a la ministra. Por sí, falta es verdad, cojo, el por su intermedio. Entonces termino con esto. Ministra, retire por su intermedio, presidenta, retiro la urgencia, veamos los jueves y sacamos un buen proyecto que todo lo deje conforme. Nada más que eso. Gracias, diputado Leal. Ministra del Interior. Gracias, presidenta. A ver, a mí me gusta hablar bien francamente. O sea, si hay preocupación por las condiciones en que están las Fuerzas Armadas o que estarían a propósito de esta normativa, yo quisiera entender por qué no hay esa preocupación con el estado de emergencia. Porque son las normas que los rigen en la materia que se ha puesto en cuestión acá, son las mismas. Por eso es que no me parece que estemos hablando de manera clara. Es que no se está diciendo el verdadero argumento. Pues si el verdadero argumento es la protección de la Fuerza Armada, recién se acaba de decir, ¿por qué no retiramos esto y dictamos estado de excepción? En estado de excepción las Fuerzas Armadas van a estar en la frontera, van a poder detener, van a poder registrar, van a poder hacer control de identidad, van a correr los mismos riesgos, más riesgos. Porque quiero decir que esto que tiene este proyecto, de decir en la reforma constitucional que se van a aplicar las reglas de uso de la fuerza, el estado de excepción no lo tiene. Entonces, muchas veces cuando hay incidentes y se llega ante un juez y se le dice, aquí están las reglas de uso de la fuerza, el juez dice, está bien, pero eso no es ley. Eso es un reglamento. Aquí va a pasar a estar en la Constitución. O sea, aquí la protección que va a tener un funcionario, una funcionaria que se ponga en la frontera desde el punto de vista de esgrimir las reglas de uso de la fuerza, va a ser mucho más sólida que la que hay en un caso distinto. Ahora, ¿no nos gusta la regla de uso de la fuerza o queremos que debieran tener un nivel legal? Lo acordamos en la mesa de seguridad, decidimos hacer una ley, pero todos sabemos que eso es de larga discusión. Entonces, no es aquí la urgencia por la urgencia, pero cuando se plantean razones para postergar, que uno ve que no se van a responder en 2 días, no se van a resolver en 2 días. En 2 días no vamos a tener una nueva justicia militar, en 2 días no vamos a tener unas nuevas reglas de uso de la fuerza. Nada de eso va a pasar en 2 días. Entonces yo, con su intermedio, presidenta, si hay indicaciones de esta que tienen que ver con una reforma constitucional y no con hacerle digamos, un bypass para resolver aquí un tema que es de orden legal, podremos discutirlas, pero si nos vamos a dar 2 días más para plantear aquí un debate que es de rango legal, sabemos, todos los que estamos en esta mesa sabemos que eso no va a funcionar. Entonces yo propondría, presidenta, no sé si sirve, porque yo no he tenido, la verdad, yo no conozco estas indicaciones. No las conozco, claro, no las he visto nunca, no sé lo que dicen. He escuchado este debate, pero las cosas que han salido aquí son todas de orden legal, del punto de vista de cómo el Ejecutivo entiende que es el marco de una Constitución. Y hay cosas sí que son buenas ideas y que no, hay cosas sí que son buenas ideas que no dependen de una ley, por ejemplo, los temas policiales que se mencionaban recién de si sería necesario crear una prefectura fronteriza que coordine la labor policial. Es una buena idea, pero eso no requiere una ley. Ahora, crear una policía fronteriza especial. A ver, esas son palabras mayores, digámoslo. Si hay esa visión, a lo mejor es algo que se podrá discutir en el proceso constituyente, ¿verdad?
podría discutirse en el proceso constituyente. Tendríamos que discutir si es más interesante crear una nueva policía o crear un área especializada quizá en las policías existentes o en las Fuerzas Armadas. Es una discusión más larga. No es que en esta discusión, en esta comisión aquí podamos despacharla en 2 minutos. Tiene muchos bemoles, pero lo que sin duda nos parece evidente es que tenemos que crear una mayor especialización en el tratamiento del tema fronterizo desde el punto de vista de la seguridad. No cabe duda de eso. Y lo que estamos haciendo aquí es solamente crear una herramienta para momentos de urgencia. Esta no es la discusión de fondo, nadie está pensando que esto sea permanente, pero en este instante es necesario. En este instante es necesario. Lo que, no sé si, Presidenta, corresponde, pero si nos pudiéramos dar 10 minutos para poder mirar esto, yo no lo he mirado, no lo conozco, me lo acaban de poner aquí. ¿Qué les parece si votamos en general? Entonces, solo en general. Si votamos solamente en general, eso, que votemos solamente en general el día de hoy y que veamos la posibilidad de citar quizás mañana otra en particular y podemos escuchar al Ejecutivo mañana. Los miércoles, el miércoles, ya bueno, primero, denme un segundo. Quiero pedir la unanimidad. Primero, llegaron 3 reemplazos de manera extemporánea. ¿Los leo? Sí. ¿Quiénes son? A ver, si me escuchan, se los leo. De la diputada Schneider por la diputada Fríes, la diputada Astudillo, que reemplazaría al diputado Leiva, y la diputada Ñanco, que reemplazaría a la diputada Orsini. Esos son los 3. Orsini. Ya, no hay unanimidad. No, para esta sesión. No, es para esta sesión, dice. Este no se suspendió, esta es una nueva sesión. Perfecto. Entonces quiero dejar claro que el Partido de la Gente no da la unanimidad. ¿De qué partido? Bueno, la diputada Gloria Navellán no da el acuerdo y quiero decirle que nunca le voy a dar el acuerdo para nada de aquí en adelante, porque la verdad es que en esta comisión jugamos con fair play, hemos sido súper respetuosos. No, mire, no. Perfecto. Ojalá que no pidan nada, entonces, cuando usted lo necesite el día de mañana. No hay acuerdo, entonces, el oficialismo casi que no está representado en esta comisión, entonces hay solamente un voto del oficialismo, en votación, entonces, en general. En votación en general, ¿cómo habíamos tomado el acuerdo? Ah, disculpe, diputada, ahora ya no lo había visto ya. Diputada, ahora ya. ¿Sí? Que quede claro. En votación. Colegas. En votación general, la presidenta... Sí, tomamos los acuerdos. Solo en general. En votación. Diputado la B. Al último secretario, por favor. Diputado Jaime Araya. A favor, secretario. Jaime Araya, a favor. Diputado Cristian Araya. Gracias, secretario. Para poder argumentar el voto, esto al igual que el gobierno tiene 2 almas, una mejor que la otra. La ministra del Interior, por su intermedio, presidenta, se preguntaba por qué tenemos ciertas aprensiones a diferencia del estado de excepción. Porque es muy sencillo, porque sabemos que estamos en Chile y lo que en Chile es temporal se vuelve permanente, lo que es provisorio se vuelve definitivo. Entonces, esto si no queda bien hecho, lo vamos a tener per secula seculorum. Entonces, con esa aprensión y con el ánimo, y por eso insistimos, y recojo lo que decía el diputado Leal, el ánimo es mejorar este proyecto para que quede bueno. Lo queremos. En materia de infraestructura crítica, absolutamente razonable, plausible, y creo que haciendo unos pequeños ajustes que haría un buen proyecto. La parte de frontera tenemos observaciones, pero ya que es tanta la celeridad y en el fondo va a salir probablemente un proyecto que no va a ser lo suficientemente bueno, nosotros vamos a estar por abstenernos y esperando que se hubiese tenido otro ánimo a la hora de discutirlo. Gracias, Presidenta. El diputado, abstención. Diputado Araya. Diputado Castro. Sí, señor secretario, lo escuché completa y absolutamente. Perdón, disculpe. No se preocupe, lo perdono. Oiga, señor secretario, mire, voy a justificar muy brevemente mi voto. Señora Presidenta,
Voy a justificar muy brevemente mi voto. Yo creo que este proyecto efectivamente tiene muchas falencias, como le hemos escuchado a algunos expositores. Yo creo que este proyecto puede ser mejorado en las indicaciones. Le tengo bastante miedo en las indicaciones, ¿por qué? No por lo que pasa en esta comisión, sino que por lo que podría pasar en la sala, para sincerar. Productos que se necesitan 80 y tantos votos, lo cual es un quórum muy alto. Y por lo tanto, si nosotros dejamos abierto este proyecto, inmediatamente nos podrían echar abajo todas las indicaciones y con eso saldría como lo que era el Ejecutivo, que a mi manera de ver no estaría completo. Pero entendiendo que tenemos esa oportunidad también en la sala para ver cómo se comportan las indicaciones ahora, y la señora ministra también ha dicho que quiere tener tiempo para poder analizarlas, observar las indicaciones, yo esta vez lo voy a votar a favor el proyecto, señor secretario. A favor el diputado Castro. Diputada Lorena Fríes, no está. Diputado Andrés Joanet. Don Andrés. Yo quisiera fundamentar mi votación en lo que ha dicho la ministra. Qué bueno que se acoja a esto, una cuestión que de verdad, ministra, nosotros venimos conversando hace tiempo, y no es que sea una cosa que sea antojadiza, el tema de esta prefectura de control de orden público. Para que nadie me contara, yo estuve en Chacayuta y en Colchane, y en Chacayuta me di cuenta, filmé incluso una persona que al lado del complejo venía entrando de forma ilegal. Había pedido un Uber y se confundió, no sabía si era el auto donde estaba yo o el de adelante. Así fue. Tenemos un desastre hoy día. Efectivamente, como usted ha señalado, esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero hay una diferencia. Como dijo Klaus von Weimar, el contexto hace la diferencia. El contexto que tenemos hoy día es sumamente distinto, entonces, por tanto, no podemos seguir con las viejas recetas. Y por eso, hace unos meses atrás, presentamos esto que para algunos era una locura, la Policía Militar Frontera, que usted le puede llamar como sea, y que tenemos una, Directemar. Directemar es la Policía Militar, pero que está en el mar. Y acá nosotros lo que tendríamos que hacer es ocupar a los militares y a la Fuerza Aérea para efectivamente controlar la frontera, que es lo que de alguna manera propone este proyecto. Pero ¿qué decimos nosotros? Y aquí hay que atreverse. Y efectivamente usted dice que es una discusión mucho más larga. Yo creo que no es una discusión constitucional. Lo que dice el proyecto es que el gobierno es el que tiene que presentar una propuesta en 6 meses para crear una institucionalidad no para mañana, porque tenemos pocos militares también para este tipo de tareas, como tenemos pocos carabineros. Si hoy día tenemos un déficit tremendo, y en eso yo también pido a la Comisión que pongamos también, más allá de nuestras diferencias, que tratemos de sacar adelante una institucionalidad para avanzar en un problema que es gravísimo y que este gobierno se encontró. Por tanto, yo le pediría al gobierno que revisara eso, porque es un tema que tiene que trabajar el gobierno. Y yo entiendo, pero le voy a decir una cosa con mucho respeto y aprecio que le tengo por su intermedio, presidenta. Usted tiene muchos problemas hoy día. Tiene problemas políticos. ¿Para qué le digo? No. Escúcheme. Y yo entiendo que usted en las cosas más en estos temas finos, a veces que son complicados y no tiene por qué estar en todo. Naturalmente para eso están los asesores, pero yo quiero aquí, y eso es solamente un consejo de alguien que también ha sido asesor en Interior, hay que hacer un poquito más trabajo prelegislativo. Mucho más trabajo. Y eso, la política se hace en un abrazo, no a la distancia. Y eso se hace conversando, pero no última hora, una semanita antes, sino que eso se hace. Algunos hablan de la cocina, pero quiero decir, ya los mandé a leer que la cocina de Golda Meir, ahí parte el concepto de la cocina y todo eso. No, eso no estamos hablando de cocina, estamos hablando en el fondo, de los temas profundos. Y yo siento que aquí nos falta un tema de Estado. Porque ¿sabe por qué? Y con esto termino. Para el tema de los militares hay dos cuestiones que son fundamentales. Y yo ahí entiendo perfectamente lo que nos dijo la ministra de Defensa. Los militares quieren dos seguridades, dos certezas. Racionalidad respecto al uso de la fuerza y justicia militar. Con esos dos temas nosotros tenemos salvado cualquier tipo de proyecto. Eso es lo que quiero. Y eso lo podemos traducir en el proyecto. Dicho eso, yo naturalmente voy a aprobar este proyecto. A favor. Diputado Henry Leal. Gracias, presidente. Tal como lo dije, había pedido la posibilidad de ver las indicaciones a tiempo.
la ministra estaba abierta, no se suspendió la sesión, habiendo escuchado a los exministros del Interior en la mañana dar su opinión, que fue bastante categórica, habiendo escuchado a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, habiendo hablado con los colegas del norte. Yo creo que este proyecto no va a resolver el problema de fondo. Yo estaba dispuesto a apoyarlo, hice el esfuerzo, intenté conversar. Lo que ocurre es que se pensó que como en el Senado estaba el tema resuelto, acá iba a pasar por un tubo. Y la Cámara es distinta al Senado. Entonces acá no hubo conversación. Entonces aquí en el Congreso ocurre que todo se conversa al otro lado del edificio. Allá se corta el queso. Entonces esta Cámara no es un buzón. Aquí también hay que conversar. Y como dijo el diputado Llonet, aquí no se ha conversado. No se ha conversado este tema. No hubo trabajo prelegislativo. Y en esas circunstancias, no habiendo disposición a realizar las indicaciones, yo no tengo otra alternativa sino es que votar en contra de este proyecto, porque creo que es un mal proyecto, es un parche, no va a resolver el problema de fondo. Necesitamos otro tipo de proyecto. Yo creo que la solución es el estado de excepción para el norte. Eso. Diputado Leal, en contra. Diputado Longton. Gracias, presidente. Veo que viene bien custodiada. Vicepresidenta. Muy breve. Estamos en votación. Por eso, ¿vas a votar? Sí, voy a votar. Déjame decirle a mí. Sí, por supuesto. Disculpe. Unanimidad para responder. Es que estamos en votación. Sí. Disculpe. Ministro de Interior subrogante. Sí, saludamos. Pequeño paréntesis. Colegas, la ministra a las 6 de la tarde en punto entró a ser vicepresidenta, por tanto no puede estar en esta comisión legislando, y le damos la bienvenida al ministro subrogante del Interior y continuamos con la votación. Diputado Longton, por favor. Muchas gracias, presidenta. La bienvenida, ministro subrogante Manuel Monsalve. Yo, bajo las mismas aprensiones del diputado Llonet, Castro, y dándole espacio para que podamos discutir las indicaciones, entendiendo que estamos en un momento frágil en nuestro país, y el momento frágil requiere acuerdos por el momento de inseguridad que está viviendo todo nuestro país, particularmente en el norte, lo que está pasando en las fronteras. Pero creo que en esta comisión se instala el diálogo, ese diálogo que se dio tan fecundamente en el Senado y que falta que se dé acá en la Cámara de Diputados. Y eso es necesario que se plasme a través de las indicaciones. Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas se desplieguen con la seguridad y tranquilidad de que no van a estar dando vuelta o haciendo fila en los tribunales. Y para eso hay que dar garantías de que van a poder van a tener las reglas del uso de la fuerza, al menos ciertos bordes constitucionales bien establecidos, sin perjuicio de las bajadas que pueda después establecerse en la ley. Y esas garantías tienen que estar precisamente para seguridad de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de la población. Y en ese sentido el diputado Llonet establecía la racionalidad. La racionalidad es un elemento más, pero hay otros elementos más que se pueden establecer de manera constitucional, porque no sabemos cuándo se va a dictar la ley, no sabemos cuándo va a venir, independientemente que hay un plazo para el tema de la infraestructura crítica. Por lo tanto, como esto va a entrar in actum a regir en el caso de la frontera, necesitamos ciertas garantías y esas garantías pueden plasmarse en la Constitución, y eso es lo que esperamos que se plasme a través de la indicación. Así que, teniendo eso en consideración y esperando que eso se apruebe, sino obviamente que esta votación va a variar en la sala de la Cámara de Diputados, yo voy a votar a favor. Diputado Longton, a favor. Diputada Navellán. Gracias, secretaria. Diputada, gracias. Presidenta, voy a fundamentar mi voto. Dado que el Ejecutivo no ha tenido la voluntad de ampliar la urgencia de este proyecto para poder verlo con la importancia necesaria, dado que el mismo Ejecutivo ha dicho con toda claridad en esta mesa que un estado de excepción al final del día sería casi lo mismo que esto, en cuanto a reglas de uso de la fuerza, etcétera. Dado que este proyecto sigue con la indicación del Ejecutivo de 6 meses
y de aquí a 6 meses las Fuerzas Armadas van a estar absolutamente en el aire, porque no va a haber un estado de excepción. Dado que considero que esto se podría subsanar con un estado de excepción hasta que este proyecto esté analizado, discutido, visto, etcétera, etcétera, me parece una irresponsabilidad lo que estoy viendo en esta mesa. Y lo digo especialmente por parlamentarios de oposición que insisten en ver las cosas de una manera especial. Yo no las veo así. Así todo, Presidenta, yo me voy a abstener en esta votación, básicamente por el tema de poder ver las indicaciones. Solo por eso, pero sigo insistiendo en que este es un pésimo proyecto. Me abstengo, Presidenta. Diputada Navellán se abstiene. Diputada Plasencia, por favor, su voto. Muchas gracias. Sí, yo brevemente voy a argumentar mi voto. Creo que hoy día tenemos la oportunidad de dotar al Estado de una herramienta de carácter intermedio que efectivamente no resuelve todos los temas que hemos identificado que son necesarios. Pero yo también quiero recordarles, a través de su intermedio, Presidenta, a los diputados y diputadas de esta comisión que insisten en plantear las cosas en estas discusiones de seguridad como si fueran aisladas unas de otras. Y yo, que fui parte de la discusión que se dio por el acuerdo transversal en seguridad, a mí me queda clarísimo que, por ejemplo, este proyecto de infraestructura crítica, en los términos que aquí están planteados, fueron ampliamente aceptados. Fue uno de los que tuvo menos cuestionamiento incluso que otros. Entonces, hoy día hay una opinión que públicamente se manifiesta de una manera, pero resulta que en la discusión, en las largas discusiones que tuvimos, de jornadas extensas para ver los temas de seguridad, este proyecto no fue el que generó mayores conflictos. Y todos los que estaban en la mesa lo aceptaron. Eso lo quería dejar establecido porque además ahí vimos otras cosas que complementan este proyecto. Y efectivamente hay otros temas que resolver respecto de las fronteras, de cómo se resguardan de mejor manera, cómo se dota a Carabineros, a las policías de mayores herramientas en formación y otros. Ahí está la reforma a las policías que es indispensable, ¿cierto? Y también cómo se toman otras medidas administrativas que liberen recursos, que liberen dotación, que se pueda dar realmente un complemento, porque ningún proyecto por sí solo va a resolver los problemas que tenemos hoy día. Este es un proyecto más que creo que ayuda a salvaguardar la situación que tenemos hoy día. Se acotan las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, no así como lo que ocurre hoy día en el estado de excepción, en el estado de emergencia que tanto están solicitando. Hay mucho más resguardo en este caso y así es como lo hemos evaluado. Así es que yo solo quiero decir, y lo voy a volver a repetir, que tratemos de no hacer tantos puntos políticos cuando en realidad el objetivo no es, el objetivo último no es realmente avanzar hacia un mejor estado en comparación a lo que existe hoy día en términos del resguardo y protección de fronteras. Yo también creo que hay muchas cosas que se pueden regular por ley, hay muchas aprehensiones que aquí se han planteado y que son, por supuesto, de discusión legítima en un proyecto de ley, que es el que tenemos que debatir posteriormente, pero por favor no confundamos las cosas. Acá estamos llamados y llamadas a legislar con responsabilidad y no con temor, porque aquí hay varios diputados y diputadas que han manifestado temor y yo creo que lo único que no puede hacer un diputado o una diputada de la República es legislar en base al temor. Tenemos responsabilidad y así es como tenemos que actuar. Gracias, Presidenta. Mi voto es a favor. Diputada Plasencia vota a favor. Diputado Chalper. Diputado Chalper no está. Diputado Leiva tampoco está el diputado Leiva. Diputado Orsini. El diputado Lavé primero. No, pero dijo votar último. Ah, ya, entonces diputado Lavé. Diputado Lavé. Gracias, secretario. Yo también voy a fundamentar mi voto. No, un poquito menos. O sea que hay que ser más claro. Yo creo que hoy día tenemos que ser bien claros con Chile. Tomando en cuenta la importancia que he manifestado en mis últimas intervenciones con respecto a las fronteras, la importancia con respecto a la infraestructura crítica,
Pero ¿saben lo que me pasa a mí? Y se los voy a decir con todo cariño, todo respeto por su intermedio, Presidenta, y por su intermedio a todo Chile se lo voy a decir. No solo a los que estamos acá presentes. Cuando hay una mesa de seguridad y mientras tanto, más tarde en el Salón de la Justicia, se está indultando a 13 delincuentes, a mí me cuesta creerle a este gobierno. Me cuesta, y se lo digo por su intermedio, al Ejecutivo que está acá, con mucho respeto, porque son opiniones personales. Cuando yo vea de verdad que el gobierno, el presidente Gabriel Boric, por su intermedio, sea capaz de anteponer la seguridad de todos los chilenos antes de su ideología política, ahí recién yo voy a votar a favor de un proyecto como este. No voy a ser responsable de mandar a nuestros soldados a la frontera desprotegidos, porque en 40 años más, les voy a decir, en 40 años más, ¿quién les firma esos cheques en blanco a los militares que hoy día estamos mandando a la frontera? Nadie, ni derecha ni izquierda, nadie. Es por eso que mi voto es en contra de este proyecto. Voy a ser súper claro y solamente quiero terminar. Si la ministra, por su intermedio, Tobá, porque me quedó clara algunas especificaciones de la ministra de Defensa, si la ministra Tobá hubiese acogido aplazar un poco la discusión, se estaba viendo hasta el jueves, nada más, hasta el jueves, para que tuviera tiempo de ver las indicaciones que nosotros, Chile Vamos, estamos presentando, que tiene que ver, y el concepto de todas esas indicaciones era resguardar la vida de nuestros soldados y nuestros compatriotas. Ahora, no lo acogió. El uso legítimo de la fuerza o el uso proporcional de la fuerza tampoco lo acogió. Entonces, más bien se molestó la ministra. Y yo, en base a eso, voy a votar en contra porque no le creo a este gobierno, porque este gobierno lo único que ha hecho es mandar perros sin dientes y está persiguiendo por cielo, aire, mar y tierra, no sé a quién. Muchas gracias. Diputado David entonces vota en contra del proyecto. Señora Presidenta, por favor, su voto. Voy a justificar también mi voto, secretario. Voy a ser honesta, ministra. Yo venía a votar en contra de este proyecto el día de hoy. Yo no creo, y lo he dicho así sistemáticamente, no es una posición que haya variado en el tiempo. Yo no creo que sea responsable entregar labores de orden público a las Fuerzas Armadas sin tener una unidad especializada, sin tener una formación para aquello por parte de las Fuerzas Armadas. Creo que en los países en los que se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para combatir el orden público, los resultados que hemos tenido es un aumento del uso de la fuerza y hemos se han puesto en el centro a personas inocentes de la guerra entre los criminales y las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que lamentablemente mi voto es dirimente. Y yo, a diferencia del diputado Lavé, yo sí creo en este gobierno. Y yo sí confío en usted, ministra, confío en la ministra Toá y confío en que podamos dar una regulación legal a esta reforma constitucional que resguarde aquellos principios que, en mi opinión, son peligrosos. Y solo porque mi voto es dirimente y en función de cómo salga este proyecto finalmente de esta comisión puede variar mi voto en sala, pero mi voto es a favor. La diputada presidenta vota a favor. Resultado de la votación. 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba en general el proyecto. ¿Resultado entonces, señor secretario? Nuevamente, resultado de la votación, señor presidente, son 6 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones, es decir, se aprueba en general el proyecto. Proclame la votación. Okay, se ha aprobado entonces el proyecto. Sí, sí está. En general. Se ha aprobado el proyecto en general, pasa a su discusión en particular. Y hago una pregunta al Ejecutivo, señor ministro. ¿Usted estaría en condiciones hoy día de empezar a analizar estas indicaciones de poder para poder volver a juntarnos a las 7 aproximadamente después de la sala? Si es que no está en condiciones, podríamos empezar quizás el día de mañana
con una sesión. Usted me dice, porque la verdad es que es bastante largo el proceso y por lo tanto, si hay algunas indicaciones que ustedes ya las hayan digerido y hay otras que también están llegando. A ver, entonces, entonces lo que vamos a tener que fijar es plazo de indicaciones. Señor secretario. Presidente, lo que pasa es que mañana sesionaríamos, yo aconsejo sesionar temprano mañana, porque en el fondo para hacer el informe, como hacer, son muchas las indicaciones. Sí, sí, pues se puede. Ya, okay. Vamos a dejar un periodo de indicaciones para el día de hoy hasta mañana a las... No, hasta hoy día. Hasta hoy día a las 12 de la noche y mañana sesionaríamos a las 10 de la mañana. Ya, 10:30 para que alcancemos a marcar y venir. ¿Le parece? ¿Estamos ok? Ok, se levanta las... Hoy día hasta las 12 indicaciones. Mañana a las 10:30 después de la sesión sesionamos en paralelo. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.